Hola, estamos en el tema de Pesaj. Estamos en el artículo Fragmentos elegidos de las fuentes por falta de espíritu y por duro trabajo, ítem 104. Extracto 104. Rabash. Trabajo duro significa que es difícil sobreponerse y salir del beneficio propio, y que quiere trabajar solo para su propio beneficio. A esto se le llama malvado, que pregunta: ¿qué es este trabajo de otorgamiento para ustedes? Es decir, ¿qué ganarás con ello? Pero se sabe que los malvados en su vida son llamados muertos. De ello se deduce que el trabajo duro se llama maror. Cuando la persona prueba la amargura de tener que trabajar por su propio bien. Rav. Es decir, que tenemos tal estado en reconocer el exilio, que estamos bajo el control del deseo de recibir, es decir, el ego, que no nos permite pensar en otros, los amigos, la conexión, el creador. Y entonces sentimos este peso, este trabajo difícil de escapar todo tipo de pensamientos y acciones que nos atan al deseo de recibir. Y entonces, a pesar de que, y en la medida en que queremos salir del gobierno del deseo de recibir y no pensar en nosotros mismos, volvemos a pensar en nosotros mismos, y ese es el trabajo difícil. Y al revés, también el deseo de recibir nos está preguntando de qué significa este trabajo. Si no quieres pensar en ti mismo, entonces, ¿en qué estás pensando? Es decir, quieres ser libre de preocuparte por ti mismo, entonces ¿a quién te venderás? ¿De quién serás un sirviente? Y este periodo se llama el exilio. Entonces, estas preguntas no nos dejan tan fácilmente. Pasa mucho tiempo antes de que la persona pueda reconocer cómo necesita trabajar con estas dudas, estas preguntas, cómo elevarse por sobre esto y cómo pegarle en los dientes, como está escrito, es decir, en relación a estos pensamientos que siguen despertándolo hasta que pega un grito y el Creador escucha ese llanto y lo jala, lo saca de esta preocupación personal. Sí, veo que estas cosas ya no le preocupan tanto a nuestros amigos. No veo preguntas. Niv, adelante. Esta amargura, la amargura es que está trabajando para sí mismo o bien que el otorgamiento es amargo. Perdón, dice Rav, alumno. ¿Acaso otorgamiento también es algo amargo en tal estado? Rav. Bueno, claro, por supuesto. La persona siempre tiene pensamientos que el Creador le manda, pensamientos de sí mismo. Por lo tanto, pensamientos de otorgamiento son muy foráneos a la persona. Alumno, entonces, ¿dónde se siente esta dificultad? ¿Se siente en que no es capaz de trabajar para su propio beneficio o
que el otorgamiento es amargo. Rav, es esto y lo demás, las dos cosas juntas. Porque yo no puedo pensar en los otros, a pesar de que yo sé que debería, porque no se entendió, yo mido cada estado en relación al estado opuesto. Por lo tanto, si yo sé que debe haber un pensamiento de la sociedad, un pensamiento del grupo, de crecer el entorno, preocuparme por los amigos, donde yo puedo elevarme al próximo grado, el momento en que yo soy incluido en esa sociedad, entonces, por lo tanto, yo me elevo por esos grados de otorgamiento y puedo conseguir ayudar a los amigos más y más. Este es mi trabajo, pero a pesar de que yo sé eso, junto con eso también, yo me preocupo por mí y nuevamente me caigo en pensamientos y preocupaciones de mí mismo. Mi espiritualidad personal, cuando yo voy a revelar y qué es lo que hay en relación a mí y por qué el Creador se comporta de esta forma conmigo, ¿sí? Entonces, de tal forma, yo empiezo a ver que no puedo salir de esto. No me estoy saliendo de esto. Hasta que oportunidades vienen, es decir, estados vienen donde yo me puedo conectar con los amigos en esos mismos pensamientos y tendencias y deseos, hasta el punto donde todos juntos obligamos al Creador a ayudarnos, de extraernos del exilio, de sacarnos de este estado, de siempre estar pensando en nosotros. Y así es como avanzamos. Es un trabajo difícil que queremos sobreponernos y salir de la preocupación personal y somos incapaces. Bueno, ok. Estados Unidos, noreste. La sensación del exilio es un primer paso a construir el masaj. Rav. Sí, por supuesto. Primero, sentimos el exilio y ahí hay plegarias, anhelos, plegaria, conexión entre nosotros, hasta que llegamos a una respuesta, es decir, que el Creador empieza a mandarnos estados más y más avanzados y una vez y otra vez nosotros podemos más y más en esa profundidad y esa cercanía con Él. Y nos hacemos como socios, ¿sí? Tanto entre nosotros y nosotros con el Creador también. Vamos a Siberia. ¿Qué hacemos en forma práctica cuando no tenemos sabor de este trabajo, Rav? Piensa, hablen entre ustedes. ¿Qué estado nos encontramos ahora? Y ¿qué podemos lograr si hacemos algo, si trabajamos de cierta forma, o si no hacemos nada, ¿dónde llegaremos? ¿No hay sabor? Por supuesto que no hay sabor, porque no sabemos, y especialmente al principio, los que están en esas etapas iniciales del estudio, no entienden, no sienten, no saben dónde están, quién está en contacto con ellos, quién están influyendo y quién los está influyendo. Esas sensaciones todavía
no son claras. Es decir, esa sensación de estar en una cierta red de conexiones que estamos aquí con el Creador, pero gradualmente esto viene. Ekaterinburg. Muchas gracias, Rav. No hay traducción, amigos. Estamos esperando. ¿Cómo puedo pensar en esto? Estoy buscando este punto de amor a los amigos. ¿Y cómo puedo ver ese trabajo en la decena para que participemos juntos? Rav, no tenemos otra forma, otra salida para poder salir del ego, aparte de esta conexión con los amigos. Esto debe ser muy claro para nosotros. Podemos simplemente mirar esto y explorarlo. Es decir, en nuestro mundo no hay ningún sistema de conexión entre personas, entre el hombre y la naturaleza, aparte de esa conexión con los amigos. Ellos que estudian contigo, que tienen la misma meta que tú, y es decir, los que se pueden ayudar mutuamente, esta reciprocidad, esta mutualidad, es decir, que nos apoyamos mutuamente. Esa es la cosa principal que nos puede elevar al próximo grado. Volga. Volga. Bueno. Слышно, да? Да. В начале пути кажется, что тяжкая, тяжелая работа – это именно работа на Творца. Sí, al principio del camino le parece a la persona que el trabajo duro es en nombre del Creador. Por lo tanto, ¿cómo es que podemos llegar a ese punto donde el trabajo duro es para servir a mis deseos que lideran o llegan a una calle sin salida? Rav, bueno, esto se aclara gradualmente y de repente se revela. Ese es el cambio, es decir, del exilio de Egipto, es decir, cuando la persona ya no está bajo el control del faraón y pasa a estar bajo el control del Creador. Moscú 1. Si nosotros dejamos de conectar todas nuestras impresiones con el faraón, es decir, todo lo que sentimos internamente, ese es el material de construcción. Rav, no entiendo tu pregunta, alumno. Si nosotros recibimos impresiones externas, es decir, que no nos estamos conectando con el Creador ni tampoco con la meta, entonces dejamos de relacionarnos con la situación externa. No se entendía la pregunta, disculpen. Raf. Yo no entiendo tu forma de pensar. Es muy extraño lo que no te dividas en diferentes partes. Simplemente habla del trabajo. Menos preguntas y más respuestas. El alumno dice que va a preguntar una vez a la semana. Raf, yo creo que estás construyendo algún tipo de teoría, algún tipo de modelo y tratando de combinar todo esto junto, pero yo te aconsejo que no hagas eso. Eso te está atrasando y te mantiene en el mismo lugar. Latín 11, adelante. Rav, ¿cuál es el trabajo práctico para contrarrestar la preocupación personal? ¿Tratar artificialmente de rezar por los amigos es una posibilidad? Sí, eso también es una posibilidad.
Es decir, reemplazar la preocupación por uno mismo con la preocupación por los amigos. Eso es lo que tenemos que hacer. No es que tú reemplazas una cosa con la otra, más bien te estás incluyendo dentro de los amigos. Entonces así es como puedes avanzar. Es una expansión de tu preocupación hacia el mundo. Niv, por favor, adelante. Extracto 105 de Rabash. El trabajo duro fue que el pueblo de Israel quería salir del control de los egipcios, llamado amor propio, que cuando se sobreponían y lograban hacer algo con el fin de otorgar, los pensamientos de los egipcios regresaban inmediatamente a ellos, preguntando la pregunta del hombre malvado: ¿qué es este trabajo para ti? Trabajar por el bien del Creador. Cada vez que se sobreponían, las preguntas de los egipcios regresaban inmediatamente. Esto se denomina trabajo duro, que les costó salir de su control porque los egipcios amargaron sus vidas. Rav, lee de nuevo, por favor. De nuevo, 105. El trabajo duro fue que el pueblo de Israel quería salir del control de los egipcios, llamado amor propio, que cuando se sobreponían y lograban hacer algo con el fin de otorgar, los pensamientos de los egipcios regresaban inmediatamente a ellos, preguntando la pregunta del hombre malvado: ¿qué es este trabajo para ti? Trabajar por el bien del Creador. Cada vez que se sobreponían, las preguntas de los egipcios regresaban inmediatamente. Esto se denomina trabajo duro, que les costó salir de su control porque los egipcios amargaron sus vidas. Rav. New York, Arba. Nueva York 4. Sí, gracias, Rav. ¿Qué significa una preocupación por el mundo? ¿Cómo podemos imaginar esto? ¿Cómo podemos expresar esto? Rav, no escucho la traducción. Dice Rav, no te escucho muy bien. Escucho al otro traductor muy bien. איך דואג לעולם לראות כמקובל. ¿Cómo se expresa la preocupación por el mundo de parte de un cabalista? Rav, preocupación por el mundo significa que yo quiero preocuparme por los amigos, es decir, crear un cuerpo con ellos y que este cuerpo se dirija al Creador y que pida correcciones. Acercarse más al Creador, es decir, estar más y más en orden para otorgar entre nosotros y que esta fuerza de otorgamiento entre nosotros también se expanda a través de todo el mundo y que nosotros realmente podamos crear como una sukkah, sí, un lugar de paz a través del mundo y que esto se expanda hacia y en dirección a la corrección final. Bueno, Peter 3. No hay traducción, no se escucha.
¿Tenemos que prepararnos antes de la acción? Rav, la intención debe ser antes de la acción. En primero viene la intención, que nos preparamos, y luego nos dirigimos al Creador con nuestra conexión, con nuestras intenciones, y le pedimos corregir esta conexión entre nosotros, de tal forma que la fuerza del Creador pase a través de nosotros y también hacia toda la humanidad, y que la corrija, por lo tanto, o por lo menos a nuestra decena y por lo menos a Bnei Baruch, el Kli de Bnei Baruch. Turquía 4. Todos estamos trabajando para el beneficio propio, y si la persona ve que los que están trabajando para su propio beneficio tienen éxito, entonces, ¿qué significa esto, Rav? Exigir, uno tiene que exigir ser como ellos, aferrarte a ellos. Es decir, que ellos tienen éxito y junto con ellos uno quiere formar con ellos una unidad apropiada, una unidad que puede otorgar el bien y la paz al mundo. Alumno, sí, pero lo que está diciendo es que los que son egoístas tienen éxito. Rav, bueno, está escrito sobre esto que tienen ojos y no pueden ver. Es decir, que yo todavía estoy inmerso en el deseo de recibir para recibir, y por eso yo estoy viendo lo opuesto. Es decir, que ellos que trabajan para su propia ganancia, que ellos están ganando, y por lo tanto yo soy atraído a ser como ellos, pero eso es una verdadera clipa. Vita 4. Rab, per uscire dal controllo degli egiziani, ha detto che noi dobbiamo anteporre l'intenzione all'azione. Para salir del control de los egipcios, usted nos dijo que tenemos que empezar con la intención antes de la acción. Pero el problema es que nos olvidamos de esto. Quiero saber si es que hay alguna forma en que podemos hacerlo para que no nos olvidemos de la intención. O bien esta incapacidad de acordarnos nos lleva a una plegaria en la decena. Rav, la plegaria en la decena es la cosa más efectiva. Que no se te olvide esto. Asia. Gracias, Rav, Kli Mundial. En el pasado hablamos sobre el amor de amigos como un medio para llegar al amor al Creador. Ahora siento que dentro del amor de los amigos encontraremos el amor al Creador. Es la misma cosa, pero ahora veo que esas dos cosas están juntas y no una después de la otra. ¿Es así, Rav? Sí. Gracias, dice el alumno. Kiev 1. Sí, querido Rav. ¿Quiénes son el pueblo de Israel? ¿Y acaso son solamente ellos que salen de Egipto? Rav. Pero ¿quién más va a poder salir? Israel significa cualquier persona en el mundo que anhela elevarse por sobre su ego, de salir de este ego hacia esa cualidad de otorgamiento y amor, conexión con otros. Alumno. Rav, para empezar, este pueblo de Israel no existe. Hay lo que se llama 70 naciones del mundo. Después de todas esas 70 naciones del mundo, en Babilonia, tal grupo aparece bajo el liderazgo de Abraham. Abraham quiere extraerlos, sacarlos de ese estado. Y entonces este grupo aparece, pero no es una nación, es solamente un grupo. Alumno. Sí, pero esa cualidad de Israel
aparece una vez en la persona y a veces desaparece, a veces anhela el Creador y a veces no anhela el Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? Rav, sí, que esta cualidad de elevarse por sobre el ego, esto se revela en la persona en una forma poderosa y consistente. Y entonces significa que la persona sale de todo tipo de pensamientos egoístas y planes egoístas y se libra, se convierte en un hombre libre y lo único que quiere es acercarse al Creador, es decir, esa cualidad de otorgamiento y amor. Alumno. Entonces, ¿esto se sobrepone a todos mis pensamientos y deseos, esta cualidad de otorgamiento? Rav. Por supuesto, se convierte en la cosa más alta, más importante, la cosa más deseada, pero esto es gradual, ocurre gradualmente. Latin 24, adelante. Gracias, Rab. Gracias, amigos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos pedir al Creador que se manifieste mayor conexión en nuestro trabajo de la escena? Gracias. Tenemos que pedir en palabras simples. Pero lo más importante es que lo hagamos juntos, es decir, que todo el grupo esté pidiendo de esta forma. O bien, podrían también organizar un deber, digamos, una responsabilidad. Por ejemplo, durante 2 horas estas amigas van a hacerlo, después otras 2 horas otras amigas lo van a hacer y cada grupo está pidiendo y asegurándose que se están dirigiendo hacia el Creador con esta exigencia. Latin 3. Adelante, amigos. Entendido. Rab, es lo siguiente. Así como Moshe quería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y hay algunos que se opusieron, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar al amigo a que salga del estado de comodidad? Solamente a través de nuestra conexión y nuestra plegaria. No hay otra manera. No hay otra manera de pelear en contra del ego. El ego que nos mantiene, se aferra a nosotros. H10. Buenos días. El trabajo en la decena, ¿cuál es la forma más directa para llegar a este sabor amargo de el amor personal? Rav, solo conexión. En las diferentes formas de conexión sentirán que están en un exilio, sentirán que están en un estado amargo. Y así más y más. Ita 6. Adelante. Damas. Cosa bisogna dire al faraone per convincerlo a liberarci? ¿Qué le debemos decir al faraón para convencerlo que nos libre, que nos deje? Rav, le tenemos que decir que nos presione para que luego nos suelte. Es decir, tenemos que entender que el faraón es la parte posterior del Creador, lo opuesto al Creador. Si nosotros lo presionamos a él y le hablamos a él, al faraón, entonces nosotros lo obligamos que nos saque hacia la libertad y del deseo de recibir. Eso se llama el éxodo de Egipto. Brasil 1, damas.
Hello, Rav, hello, Cliolami. I'm going to ask a question. Voy a preguntar una pregunta en inglés. Why is it so difficult to do the work of bestow? Nosotros estudiamos, nosotros vamos a las clases, entendemos sus explicaciones, nosotros entendemos todo, Rav, porque nuestra naturaleza es el deseo de recibir y nosotros solamente nos encontramos en él y no entendemos que puede haber algo por fuera del deseo de recibir y por lo tanto por eso es tan difícil para nosotros salir de ello y entrar en una naturaleza diferente, una naturaleza que ni siquiera sabemos qué es, se llama el deseo de otorgar. Niv, hay una pregunta aquí en la sala de estudio. Yuval. Rav, esta pregunta sobre los malvados con respecto a este trabajo. Esto existe en todos, en todas las personas. Nadie... eso también existe en los cabalistas que cruzan los malvados, a estas preguntas de los malvados. Pero también decimos que estamos contentos de los malvados que se revelan. Pero nosotros sentimos cuánta amargura hay en esto. Nosotros sentimos estos malvados, lo discernimos y también sufrimos. Por lo tanto, ¿qué es ese consejo para poder movernos hacia la felicidad? Porque queremos estar en felicidad, ¿sí, Rav? Debemos seguir las indicaciones, las instrucciones que están escritas en estos escritos de los cabalistas, y así es como vamos a salir de ello rápidamente. Pero no podemos leer esto y luego olvidarnos rápidamente e ignorar los consejos de los cabalistas. Niv. 106, Rabash. Cuando una persona debe asumir el trabajo por el bien del Creador, este trabajo es considerado como bajo, ya que no le encuentra el sabor de la importancia. De ello se deduce que Malhut estaba en el polvo, lo cual es algo que no es importante. Esto hizo que el trabajo fuera difícil. Rav. Sí. Entonces, si el trabajo espiritual es tan importante como el polvo, entonces es difícil para nosotros trabajar en esto y por lo tanto permanecemos en el exilio. Lo sentimos de alguna forma, pero no lo sentimos tanto que podemos escapar de él. Continuamos. 107 de Rabash. Cuando Malhut está en el exilio bajo el gobierno de las Klipot, ellos consideran a Malhut como polvo sin importancia. Esto se llama una falta de espíritu. Cuando Malhut no puede dar estados de ánimo elevados, como se debería sentir al morar con el rey. De ello se deduce que falta de espíritu y trabajo duro están vinculados entre sí. Esto significa que si Malhut está en el polvo, sin importancia, esto causa un duro trabajo, porque algo que no tiene sabor, entonces cada momento en que uno se sobrepone y trabaja, esto de sobreponerse es muy difícil y una persona no siempre puede sobreponerse. Asia. Rav, ¿el faraón solamente vive en Egipto o acaso sale también con Israel fuera de Egipto? Rav, el faraón vive solamente en Egipto y no sale de ahí. Alumno, ¿ahí es el único lugar donde recibe vitalidad? Rav, sí. En esos deseos, el lugar donde el faraón controla se llama Egipto. Italia 6, damas. Rav, seria o Shyamadare
la nostra unica ricompensa è il piacere in donare come fa il Boré? ¿Acaso podemos recibir el único placer del Creador a través del otorgamiento? Rav, la verdad es que el único placer que existe en el mundo es en la fuerza del otorgamiento. Tel Aviv 1. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Y aquí está escrito que la persona no siempre se puede sobreponer. Por lo tanto, ¿qué hacemos, Rav? Reza. Dirígete más a los amigos y eleva una plegaria. No hay otra forma. Gracias, dice el alumno. Latin 13, adelante, amigas. Hola, Rab, gracias. Escuché que dijo que el trabajo se convierte en algo que no tiene sabor. ¿Qué podemos hacer para no caer en este sinsabor? Siempre debemos conectarnos entre nosotros más y más. Turquía 4. Buenos días, Rav. Rav, ¿dónde están las naciones del mundo en este cuento? ¿Solamente los israelitas dejaron Egipto? ¿O bien también los alemanes, los rusos? ¿Y cómo podemos imaginar este cuento, esta historia, Rav? No podemos atribuir esta historia a nosotros mismos, porque en cada uno de nosotros hay un deseo de otorgar, el que llamamos Yasharel, directo al Creador, Israel. Si la persona incrementa, amplifica este deseo, entonces eso significa que ahora está empezando a cuidar de esta cualidad y podría incrementar y aumentar esta cualidad a algo muy, muy grande, y luego entonces puede salir de todos sus otros deseos que se llaman naciones del mundo, y puede llegar a adherirse al Creador, la revelación del Creador, alumno. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con las nacionalidades, tiene que ver con los deseos. Si yo tengo el deseo de otorgar, soy israelí. Si soy Rav, sí, los deseos que existen en cada uno de nosotros con respecto a la sabiduría de la Cábala, no hay naciones, no hay nada entre nosotros, solamente hay un cuerpo biológico que contiene todo tipo de deseos de recibir, y uno de estos deseos se llama Yasharel, es decir, desde el principio este deseo está apuntado al Creador y existe más o menos en cada persona. Alumno. ¿No se escucha? ¿Y por qué solamente ese deseo? ¿Por qué no otros deseos se llaman Yasharel? Creo que dijo, disculpen. Rav. No. En primer lugar, los otros deseos, sí, fueron creados. Es decir, Adán, Eva, son otros deseos que se desarrollaron, deseos egoístas, hasta que tal desarrollo llegó a un punto donde aún el deseo de otorgar, que estaba escondido entre los deseos egoístas, empezó a crecer y se empezó a aclarar, esclarecer. Y entonces, así es como este deseo se evolucionó. Lo leemos ahora como si fuera una historia histórica, pero la verdad es que eso tiene que ver con la evolución de los deseos en este cuerpo biológico que se llama hombre.
Alumno. Por lo tanto, las criaturas no pueden llegar a Shlemut, perfección. ¿Es verdad? Rav. Sí. Sí, porque la fuerza que gobierna la naturaleza es una fuerza de otorgamiento, la fuerza del Creador. Y si nosotros somos atraídos, es decir, a raíz de ese punto en el corazón que tenemos, entonces sí podemos ser atraídos hacia el otorgamiento. Entonces, poco a poco, esta fuerza de otorgamiento gradualmente se revela en la persona y empieza a reconocer la realidad, es decir, la realidad está compuesta de recepción y otorgamiento y empieza a poder trabajar con esas dos fuerzas hasta el punto en que cualquier fuerza de recepción que lo controlaba de antemano, ahora la persona puede transformar esto para que sea una fuerza de otorgamiento. ¿Sí? Bueno, gracias. Brasil 2, adelante. Sí, hola Rav, clima mundial, el trabajo en Egipto y la realidad de Israel. ¿Cómo podemos discernir esto? ¿Esto es solamente discernido en la clase matinal o en la conexión de los amigos o en la difusión? ¿Cómo podemos reconocer esos estados y amplificar nuestra conexión para el éxito de Egipto? Gracias. Raf. En la medida en que avanzamos hacia esta salida de Egipto, el mundo cambiará. Nosotros cambiaremos y nos conectaremos más entre nosotros, nos entenderemos mejor y mejor, y ese es nuestro camino. Yo creo que pronto realmente empezaremos a crecer, a crecer este ritmo de desarrollo. Esto va a empezar a acelerar. Turquía 1. Gracias, Rav. Mi amigo está preguntando, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos a salir de o realizar este trabajo difícil? Rav. Dugma, ejemplo. En primer lugar, ejemplo. Kiev 1. Hola, Rav. Estos extractos que estamos leyendo ahora, veo o bien capto dos tipos de trabajo aquí. El primer tipo de trabajo es que yo sé cuál es ese estado que yo quiero alcanzar, pero soy incapaz de lograrlo. Y es decir, esa intención de otorgar, sé cómo es, pero soy incapaz de realizarlo. Y el segundo tipo de trabajo es que yo me sobrepuse a esos pensamientos. Si yo entendí correctamente, yo me sobrepuse a esos pensamientos, pero luego me caí de nuevo, me caí. Son dos tipos de trabajo, ¿sí, Rav? No, es todo un tipo de trabajo, un trabajo de sobreponernos, por elevarnos por sobre el ego. Es el mismo trabajo de sobreponernos al ego. Nos elevamos a veces encima, a veces por debajo, pero todo está incluido en este trabajo. Italia 3. ¿Acaso hay una diferencia entre la plegaria que podemos elevar en la decena y una plegaria que elevamos durante la clase matinal? Rav. Hay una diferencia con respecto a lo que hacemos.
Eso determina nuestro deseo. ¿Qué es lo que quiere nuestro deseo? Eso se llama plegaria. ¿El avance tiene que ver con el aviut? Es decir, que nuestros deseos están creciendo, o bien es un cambio de deseo. Noreste. Raf. Sí, nuestro aviut crece, nuestros deseos crecen. Nosotros tenemos que agregar más fuerza. Cabiudos. ¿Acaso podemos ver la influencia del faraón? Es decir, el faraón nos muestra la escena, ese punto de sobreponernos a Egipto y llegar al Vut. ¿Y acaso hay una plegaria para esto? Disculpen, amigos, es difícil de escuchar. Raf. Sí, es posible verlo. Es posible. No para todos, no para cada uno, ni para todos, pero sí es posible. Belarus. Está escrito, ese extracto, que uno necesita paciencia en este trabajo. ¿Cómo es eso, Rav? Porque en la medida en que nosotros tenemos paciencia, entonces el trabajo no nos parece difícil, simplemente podemos continuar. Boker Tov. Rav, Buenos días. Buenos días. Con respecto a esta cualidad del esclavo, Rav, por favor, dilo en forma clara, alumno. Esta cualidad del sirviente, del esclavo, el sirviente del faraón, esa cualidad acompaña a la persona acompaña a la persona después de Egipto. Esto siempre la acompaña. Pero eso no ayuda. No nos ayuda en librarnos de esta cualidad. Rav. Bueno, entonces tenemos que continuar más y más hasta que nos libremos de esto, alumno. Sí, pero es hasta que todos los esclavos mueren, no vamos a entrar a la tierra de Israel. ¿Qué significa de matar a esta cualidad dentro de nosotros, Rav? Hasta el punto donde no tenemos ninguna inclinación para servir al faraón, más bien solamente para la libertad, en forma total, completa. Así es, alumno. Pero, ¿podemos matar esta cualidad? Rav, claro, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer con esos esclavos. Buenos días, gracias, Rav. Está escrito que la falta de espíritu nos está causando problemas. Está claro, si no hay importancia de la meta, yo no quiero seguir trabajando y sobreponerme, pero más bien seguir en ese estado de la clase matinal. Está bien si elevamos una plegaria, pero ¿acaso hay alguna forma que este deseo interno puede mantenerse y quedarse en ese estado de la clase? No quiero alejarme de este estado, no importa tiempo, ni espacio, ni nada. Que lo más importante para mí sea la conexión con los amigos todo el tiempo. Yo quiero aprender cómo hacer eso. Y quiero estar en eso por lo menos 4 años más. Y yo veo que no, que yo siempre estoy sobreponiéndome, pero yo quiero... Rav, no entiendo tu pregunta. ¿Tú quieres sobreponerte? Muy bien.
Sobrepónete lo que tú estás recibiendo ahora en la conexión con los amigos. Sale del control del faraón que se encuentra todavía dentro de ti y escápate de él en la forma más rápida, aunque enfrente de ti haya un desierto, aunque tú no veas nada atractivo en esa conexión de amigos. Pero no importa, lo más importante es que te quieres escapar del faraón. Alumno, Barur. Está claro, gracias. Ok, estamos leyendo 108 de Rabash. Está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Significa que es el trabajo del Creador, que eso se llama trabajo duro, ya que era difícil para ellos trabajar con el fin de otorgar, porque los egipcios y el faraón, rey de Egipto, les influyeron sus pensamientos y deseos. En otras palabras, como la clipa de Egipto es principalmente amor propio, los egipcios gobernaron sobre el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel también caminara en su camino, llamado amor propio. Fue difícil para Israel poder sobreponerse a esos pensamientos. Este es el significado de lo que está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Rav. Esto significa que el trabajo de salir del control del deseo de recibir es difícil. Se llama a los egipcios, el faraón, y debemos escaparnos de eso, pero es aún más difícil. Pero lo que sí ocurre es que ellos anhelan llegar a ese estado, por lo tanto, inevitablemente no tienen elección. Empiezan a elevar una plegaria, a anhelar, que son incapaces, y ese grito es lo que los jala y los saca de Egipto. Porque esa es la plegaria, es el Creador. Buongiorno Rav. Che cosa può far diventare questo lavoro duro un lavoro Hola, Rav, Italia 4. E se questo è possibile? ¿Cómo podemos cambiar ese duro trabajo y convertirlo en un trabajo lindo, fácil? Rav, no, este periodo es difícil, claro, pero lo pueden simplificar, hacerlo más liviano, gracias a la conexión. Es decir, en la medida en que estamos más conectados, entonces el trabajo se hace más fácil de pasar por este periodo de servidumbre, de esclavitud. PT 6. Hola, Rav. Pregunta de la decena. Escuchamos que usted dijo que tenemos que realizar lo que está escrito en los escritos y no ignorarlo, olvidarnos de esto, y luego vamos a poder salir de esto rápidamente. ¿Qué significa ser obediente a lo que está escrito en los escritos? Rav, realizar más y más y más, seguir trabajando a pesar de los disturbios que crecen más y más. Y esos crecen para que nosotros podamos elevarnos aún más en conexión entre nosotros. Así es como eventualmente podemos llegar a la salida de Egipto. Y realmente está cerca de nosotros ahora. Alumna. Sí, pero cada escrito dice algo diferente. ¿Qué significa implementar lo que está escrito en esos libros de los cabalistas? Rav, simplemente tenemos que saber que sobreponerlos a los disturbios es justamente lo que nos va a salvar de Egipto. Moscú 18. Damas. Buenos días, querido Rav.
queridos amigos del grupo de francés de las damas, querían preguntar, para trabajar tengo que preocuparme por mi intención y mi actitud hacia los amigos. Entonces, ¿cómo puedo realizar ese trabajo en una forma de corrección? Si yo me estoy preocupando por los amigos y no por mí, Rav. Justamente ese es el trabajo, que nos preocupamos por los amigos, porque si me preocupo por mí, estoy preocupándome por el ego. Si me preocupo por los amigos, estoy preocupándome por otorgamiento. Así es como debemos operar. Rav, yo tengo que salir para 10 minutos. Tengo algo importante que debo ocuparme de algo importante. Ok, dice Niv, vamos a ir a una canción y luego vamos a leer estos versos. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. See a picture of me. Through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our crime. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the sky, breaking the wall, hearts unite. The face of love through your eyes. Together as one, now we rise, and every word an echo from the sky, breaking the wall, hearts unite. טוב חברים, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו... Ok, amigos, vamos a hacer ahora. Rav, escuché de Rav
que debemos realizar lo que está escrito en estos escritos, las fuentes, en la medida que podamos, y luego podremos salir de Egipto y vamos a salir rápidamente, pero no que leemos y que se nos olvida e ignoramos los consejos de los cabalistas. De nuevo, escuchamos de Rav que tenemos que realizar lo que está escrito en los diferentes versos, en la medida que podamos, y luego vamos a salir de Egipto y lo haremos rápidamente, pero no que leemos y que se nos olvida e ignoramos los consejos de los cabalistas. Por lo tanto, ahora vamos a leer algunos escritos y vamos a buscar dónde están estos consejos, los consejos de los cabalistas, ¿sí?, que estamos extrayendo de estas fuentes. Entonces, vamos a leer todo lo que leímos hoy, de 104 a 108. Vamos a leer uno después del otro. Y en la medida que leemos, estamos buscando consejos en relación a la relación entre nosotros, y luego vamos a hacer un taller. Ok, vamos ahora a escuchar desde ese lugar, esa perspectiva de buscar consejos para esta relación entre nosotros. Empezamos, 104. Ok, 104, que es trago maror, no saldrá en el trabajo. Trabajo duro significa que es difícil sobreponerse y salir del beneficio propio, y que quiere trabajar solo para su propio beneficio. A eso se le llama malvado. Malvado que pregunta, ¿qué es ese trabajo de otorgamiento para ustedes? ¿Qué ganará con esto? Con ello, perdón. Pero se sabe que los malvados en su vida son llamados muertos. De ello se deduce que el trabajo duro se llama maror, cuando la persona prueba la amargura de tener que trabajar por su propio bien. 105, Rabash. El trabajo duro fue que el pueblo de Israel quería salir del control de los egipcios, llamado amor propio, que cuando se sobreponían y lograban hacer algo con el fin de otorgar, los pensamientos de los egipcios regresaban inmediatamente a ellos, preguntando la pregunta del hombre malvado: ¿qué es este trabajo para ti? Trabajar por el bien del Creador. Cada vez que se sobreponían la pregunta, los egipcios regresaban inmediatamente. Eso se denomina trabajo duro, que les costó salir de su control porque los egipcios amargaron sus vidas. 106, Rabash. Cuando una persona debe asumir el trabajo por el bien del Creador, este trabajo es considerado como bajo, ya que no le encuentra el sabor de la importancia. De ello se deduce que Malhut estaba en el polvo, lo cual es algo que no es importante. Esto hizo que el trabajo fuera difícil. 107, Rabash. Cuando Malhut está en el exilio bajo el gobierno de las Klipot, ellos consideran a Malhut como polvo, sin importancia. Esto se llama falta de espíritu. Cuando Malhut no puede dar estados de ánimo elevados, ¿cómo se debería sentir al morar con el rey? De ellos se deduce que falta de espíritu y trabajo duro están vinculados entre sí. Esto significa que si Malhut está en el polvo, sin importancia, esto causa un duro trabajo.
porque algo que no tiene sabor, entonces cada momento en que uno se sobrepone y trabaja, esto de sobreponerse es muy difícil y una persona no siempre puede sobreponerse. 108, Rabash. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Significa que es del trabajo del Creador. Que esto se llama trabajo duro, ya que era difícil para ellos trabajar con el fin de otorgar, porque los egipcios y el faraón, rey de Egipto, les influyeron sus pensamientos y deseos. En otras palabras, como la clipa de Egipto es principalmente amor propio, los egipcios gobernaron sobre el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel también caminara en su camino, llamado amor propio. Fue difícil para Israel poder sobreponerse a estos pensamientos. Este es el significado de lo que está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Rav. Preguntas que tenían, por favor, háganlas. Так, да, дорогой Рав, так а что значит все-таки, что вот застонали сыны Израиля? Вот в нашей работе, как мы приходим к этому состоянию, что мы переживаем в нем? No hay traducción. Я немножко тебя не понимаю. В нас есть несколько желаний. Всего два. Эгоистическое. No te entendí exactamente. Hay varios deseos en nosotros, pero están divididos en dos, principalmente egoísta y altruista. Y nosotros nos encontramos entre estos deseos y tenemos que decidir qué deseo reina o gobierna sobre nosotros. Esencialmente, ese es nuestro trabajo. Hay que elegir el deseo egoísta y continuaremos en el deseo egoísta, o bien si elegimos el deseo del otorgamiento, nos elevamos a él y existimos ahí, en otorgamiento. Esas son las dos opciones que tenemos, no hay otra elección aquí, alumno. Entonces, en cualquier momento yo determino si es que estoy con el pueblo de Israel o bien con los otros deseos. Rav, sí. ¿Y qué significa que los hijos de Israel suspiraron por el trabajo, Rav? Esas cosas pueden ser muy confusas. Israel, Egipto. Mejor habla de estas cosas de una forma más normal. El deseo de recibir, el deseo de otorgar, estar conectados, etc. Alumno. Entonces, el deseo de otorgar en mí, ¿qué significa? Que está escrito que suspiraron por el trabajo, que esta cualidad no tiene fuerza para trabajar. Rab, por supuesto no tenemos un deseo de otorgar, naturalmente nos encontramos el deseo de recibir. Así fuimos creados. Moscú 7. Здравствуйте, Раф. Вот во всех отрывках написано о том, что наша работа по преодолению злого начала очень тяжелая. Está escrito en todos estos extractos, dice que el trabajo para sobreponernos a la inclinación al mal es un trabajo duro. Está escrito que tenemos que sobreponernos las dificultades y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo, etc. A pesar de esto, no deberíamos de suspirar. Este estado. Ты можешь только оценить
Rav, no puedes llegar a un estado diferente, no. Tú necesitas apreciar cómo el Creador te está ayudando para elegir el camino correcto. El Creador te está presionando tu ego y tú estás sintiendo dentro del ego todo tipo de sufrimientos y no hay éxito alguno. Y te está demostrando, de hecho, que sería bueno vivir en el otorgamiento, en conexión con los otros. Pero tú no tienes esta naturaleza, entonces ¿qué puedes hacer? Esto es lo que nace de todo esto. Es decir, que si el Creador quiera, tú podrás entrar al otorgamiento, salir del ego. Es decir, si el Creador querrá, tú lo único que tienes que tener es tener esa conexión con el Creador y una plegaria correcta, un deseo correcto, alumno. Otra pregunta. Quería hacer esta pregunta ayer. Usted dijo que si mis amigos todavía no están en la espiritualidad, eso significa que yo no estoy pidiendo lo suficiente en su nombre por ellos o en forma correcta. Por lo tanto, resulta que justamente esto es lo que yo tengo que pedir y suplicarle al Creador, que Él le permita a mis amigos recibir esa sensación. Rav, sí. Justamente la plegaria, esa súplica por ellos es nuestro trabajo. Está escrito que uno que ora y reza por su amigo merita recibir primero. Que si yo le pido al Creador que el Creador le dé a los amigos, le dé a ellos una cualidad que lo eleve, entonces, gracias a esto, de hecho, yo despierto en el Creador una actitud opuesta. Es decir, yo no lo estoy haciendo para que el Creador me ayude a mí, no. Estoy pidiéndole al Creador para que realmente ayude a los amigos. Entonces, de tal forma, gradualmente, lentamente nos elevamos al grado de otorgamiento y amor. Selam Rav. Turquía 1. Sorularına dikkate almayıp içine girmezsem eksikliği nereden alacağım? Si a mí no me importan esas preguntas que hacen los egipcios, entonces ¿de dónde voy a sacar la deficiencia para el trabajo, Rav? No sé, no creo que tú puedas recibir alguna deficiencia si no viene de la conexión con tus amigos. Bueno. Moscú 6, damas. Hola y gracias. Disculpe si la pregunta no es correcta, pero quiero preguntar esto durante mucho tiempo. Si nuestra mente está sirviendo nuestros deseos, entonces es la mente que tiene que cambiar, una mente de egoísta a altruista. Por lo tanto, esa es la única forma que podemos entonces realizar nuestros deseos. ¿Y esto tiene que ver con el intelecto? Rav, no entendí tu pregunta, no te escuché bien. ¿Dónde está tu micrófono? Alumna, ¿mejor ahora? Nuestros deseos, es decir, nuestra razón sirve a nuestros deseos. Por lo tanto, ¿cómo cambia nuestra mente durante ese trabajo, Rav? De acuerdo a nuestro entendimiento de lo que el Creador está exigiendo de nosotros. Así es como cambia la mente. Mac 21. Querido Rav, buenos días. Una pregunta. ¿Acaso nos podríamos confundir entre esos dos deseos? ¿Y cómo podemos saber que estamos dentro de un deseo o bien el otro? Rav, depende en qué dirección están apuntando esos deseos. Si al Creador, a mí o a los amigos. Pregunta.
La escena puede encontrarse en falta de espíritu. Y si eso es así, ¿qué se debe hacer para sobreponerse? Cada uno ayudará a su amigo. Tenemos que tratar de realizar tales acciones entre nosotros para que eleven nuestro espíritu. Todo depende de nosotros. Ita 1. Querido Rav, siempre es difícil ese trabajo espiritual. Y si no es difícil, entonces deberíamos de preguntarnos si es que nuestro camino es correcto. Tal vez no es difícil porque no lo estamos haciendo correctamente. De nuevo, si nuestro camino no es duro, ¿acaso deberíamos estar preocupados que estamos haciendo algo incorrecto, Rav? Sí, nuestra actitud hacia el camino hace que el camino sea duro o difícil. Si yo me relaciono con este camino espiritual correctamente, entonces no es difícil. Spain 1. Hola. ¿Se me escucha? Sí, escuché que dijo que podemos pedir al faraón para que nos presione para salir de Egipto. ¿Ese es trabajar o empezar a trabajar con la línea izquierda, con nuestra línea izquierda? אנחנו לא מדברים עדיין על קווים שמאל-ימין, אלא אנחנו רוצים לבקש מהפרעה Nosotros todavía no estamos hablando acerca de la izquierda y la derecha. Nosotros solo queremos pedirle al Creador que nos libere del faraón, nos libere de Egipto. En estos momentos de una forma general, ¿está claro? Muy bien. Moscú 8, por favor. Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, мировой клим. Вопрос, Раф. Из источников нам рассказывают о раскрытии эгоизма разным способом. Будь то тяжелая работа. En las fuentes está escrito que habla acerca de la revelación del ego en distintas formas, que es un trabajo difícil, que estamos hablando de mortero y ladrillos. ¿Estos son tipos de luces o tipos de estados, Raf? El amigo dice todavía, ¿cómo podemos sentir la diferencia entre ellos? Raf, cuando tú lo sientas, lo vas a sentir y entenderás la diferencia entre ellos. ¿Está claro? Vamos con Brasil 1 de mujeres. Obrigada, Rav. Posso dizer que a preocupação, o anseio que os amigos se sobreponham sobre a falta de ânimo. Podríamos decir entonces que esta preocupación de las amigas de sobrellevar la falta de fuerza y no escapar del trabajo es debido al miedo de no querer romper la conexión. Eso es lo que esa es la construcción de la intención correcta hacia la ayuda del Creador que necesitamos. El Rav dice sí. Вот когда группа дает энергию человеку, чтобы работать, как можно помочь друг другу? Вот следующий шаг. Mujeres de Rusia, cuando el grupo le da fuerza a una persona para que pueda trabajar, ¿cómo es posible que nos ayudemos las unas a las otras para poder dar ese paso o por lo menos anhelar ese trabajo, para poder trabajar con ninguna conexión a las razones que me trajeron al trabajo? Es decir, que yo solo anhele el puro otorgamiento sin esta recepción que no se ha revelado. Yo sé que no es trabajo en la recepción, sino que es el anhelo de querer trabajar en la siguiente etapa de este trabajo. Rav, solo es a través de tus amigas. Lo que tú quieras recibir, solo tienes que recibirlo siempre a través de tus amigas. No es que tú no existas fuera de tus amigas, sino que tú existes. Estas cosas que tú quieres existen en el Creador.
y por lo tanto quieres conectarte con tus amigas para recibir eso. La amiga dice, ¿es posible que le hagamos otra pregunta a Rav? El Rav le dice que sí a la amiga dice, ¿la paciencia es necesaria en nuestro trabajo? ¿Eso es lo que me hace hacer el trabajo del faraón, Rav? No, el faraón siempre trabaja con trucos. Yo no te recomiendo que hagas estas cosas. Siempre haz las cosas de una forma directa. La línea derecha es la forma más cercana en 2 puntos. Gracias, amigos. Tenemos 2 preguntas de la decena, Rav, si las podemos realizar. Bueno, la primera es respecto al fragmento 104 que se leyó al inicio de la clase, que la pregunta es, ¿cómo nos superamos en la decena para no caer en el trabajo duro? No. Bueno, ¿cuál es la pregunta entonces? Sí, Rav, la pregunta Tienes es... que sostenerte a tus amigas, eso es simple. Gracias, Rav. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa que Malhut está en el polvo? Si es lo mismo que la Shejina en el polvo. כן, אותו דבר. בקיצור, אני צריך להחזיק בחברה Es lo mismo. Mira, tienes que sostenerte de tu decena para poderle pedir al Creador. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo más importante entre nosotros. A esto se le llama acción. Mac 4, por favor. Всем плодотворной работы. Есть такое состояние, когда из «я» выходишь в «мы». И при этом тогда Hay un estado en el que yo me muevo hacia la palabra nosotros. A través de esto nosotros descubrimos nuestras carencias personales, elevamos la plegaria con esa carencia hacia todos los amigos. ¿Esa es la forma correcta del trabajo, Rav? Rav dice, bueno, esto y lo otro. De forma general, sí. Beersheba, por favor. Con respecto al trabajo difícil que nosotros tenemos que hacer, es debido a que el faraón influencia nuestra mente y nuestras emociones y por lo tanto no es fácil. Adicional a esto, nosotros tenemos que salir de Malhut. Nosotros tenemos que sacar a la Shejina del polvo y el consejo que usted nos dio es que siempre discutamos la grandeza del Creador, la grandeza de los amigos y nosotros implementamos eso más, inclusive a pesar de que esto es difícil. Mi pregunta es distinta. Bala Sulam nos escribió que entre la humanidad, entre 10 personas, 10% de la humanidad que sea altruista, ayuda a promover el amor y el optimismo a todo el mundo. ¿Por qué es tan difícil entonces tomar ejemplos de estos amigos y llevarlo a algo más, a hacer este trabajo más placentero? Ciertamente nosotros tenemos que sufrir y todas estas cuestiones, todos estos límites, esas cargas. Pero ¿por qué es que nosotros no podemos utilizar tales cosas para entonces poderle enforzar a nuestro trabajo esa inclinación correcta de nuestra vasija y progresar de esa forma, de una forma más placentera? Rav. No hay tendencias naturales para el otorgamiento en la vasija, sino que nosotros necesitamos solamente a través del anhelo, de la conexión con los amigos que se desarrolla entre nosotros, algún deseo con el que nosotros invitemos la luz que reforma y por lo tanto, esto nos ayuda a otorgar hacia nosotros y nos renueva al nivel del otorgamiento. Así es como esto trabaja. El amigo pregunta,
Entonces todo lo que necesitamos hacer es pedir la cualidad de la fe para los amigos para que puedan sobrellevar las situaciones que viven y solo hablar de la grandeza del Creador. Rav dice, sí, ambas cosas son correctas. El amigo dice, gracias, Rav. Gracias a ti, dice el Rav. Rav dice, Niv. Niv dice, hay preguntas en el salón de estudios, Rav. Escuché que si yo me relaciono al camino correctamente, no es difícil. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta con respecto al camino? Rav, la conexión entre tus amigos y tú. Cree en esa conexión entre ustedes. La conexión de los amigos. Niv, ¿eso es todo? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cambiamos de tema o qué hacemos? Niv dice, ¿tenemos Tijá, el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah o la generación futura o podemos continuar con esto? Rav dice, movámonos a Tijá, por favor.